Buenas noches a todos los que se están conectando. Vamos a comenzar de inmediato con el capítulo 6. Dudar de uno mismo. Se denomina este capítulo del libro Siete amenazas que enfrenta toda iglesia y tu parte en superarlas. Y para eso vamos a comenzar con el texto bíblico. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3, versos 7 al 13, y doy lectura. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que ha de venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es entonces nuestro texto de esta noche. Nuestra cultura evangélica occidental tiene su propia definición de lo que es una iglesia exitosa, ¿no? Una iglesia multitudinaria, dirigida por pastores célebres e influyentes. Y lo cierto es que no se puede generalizar, porque existen buenas iglesias, existen hombres fieles que Dios en su soberanía ha determinado que también lleguen a tener un gran crecimiento en términos numéricos, como también una gran influencia, incluso más allá de sus congregaciones. Sin embargo, este tipo de hombres y este tipo de iglesias que sí son saludables y que Dios sí permite que crezcan, nunca presentarían su experiencia o su método como lo que los llevó a crecer. Y es un poco la gran diferencia, ¿no? Entre aquellos que enfatizan un método y aquellos que son fieles a la palabra del Señor, y Dios decide bendecir esa obra. Y por contrastar dos realidades que las conozco más o menos bien, uno puede pensar en la realidad, por ejemplo, de una iglesia como la IBI en República Dominicana, una iglesia con bastantes cientos de personas que la conforman. Y bueno, hay varios pastores. El principal es el pastor Miguel, y un pastor de mucha influencia, pastor muy, muy capaz, muy usado por el Señor en su gracia, y que traspasa, digamos, traspasa mucho más allá incluso de su propia iglesia, su influencia. Y ese es un buen ejemplo. Y el otro mal ejemplo que podría dar para contrastar es la iglesia de la visión celular. La iglesia que también conocemos, al menos yo conozco esto, partió en Latinoamérica, en Colombia, con lo que es la iglesia celular, pero ellos trabajan sobre métodos. Ellos venden un método, en el fondo, para hacer crecer a la iglesia de manera artificial, podríamos decirlo, eh, de manera superficial, a través de distintos ganchos que atraen a los jóvenes, a las personas, para que se integren a dichas iglesias, pero casi siempre, por no decir todas las veces, a costa del verdadero evangelio. Entonces, no es que todas las iglesias sean, no es que todas las iglesias grandes y que todos los pastores célebres sean catalogados, digamos, como de forma negativa, sino que también hay casos que son en comparación menores, ¿ah? Eso no hay que decirlo. Pero hay casos en los cuales Dios también respalda de manera especial ciertas obras, ciertos hombres. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que hemos asumido que este tipo de iglesias exitosas, ¿no? Representa la bendición de Dios. Y si no estamos en esta realidad de iglesia, podríamos llegar a la conclusión de que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien,
O incluso, peor aún que eso, que Dios no nos está bendiciendo, porque no tenemos esta realidad de iglesia exitosa, entre comillas. Entonces, cuando no somos parte de estas iglesias, tanto los pastores como quienes son miembros de iglesias con mucho menor impacto, podríamos sentir inclinación al desánimo. Y dicho desánimo incluso podría llevar a algunos al punto de dudar de nuestra propia existencia como iglesia. Y es precisamente lo que expone este capítulo, es la amenaza que enfrentó la iglesia de Filadelfia, tal como hemos leído en el texto aquí en Apocalipsis capítulo 3. Entonces vamos al primer punto, volviendo al texto, ¿no? Dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave. En el verso 7 hemos leído, escríbela al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, queridos hermanos, cuando nosotros, como parte de una iglesia local, o incluso nuestro propio estado espiritual, nos hace sentir desanimados, con dudas ah, de nuestra posición delante de Dios, ¿a quién tenemos que acudir? Al Cristo resucitado, pues solo Él es santo y verdadero. Dice el texto que Él tiene la llave. Esa llave representa la autoridad sobre el reino eterno de David, la Nueva Jerusalén. En el fondo es nuestro Señor Jesucristo quien decide quién puede entrar a ese reino. Y lo que es cierto es que si Él abre la puerta, nadie puede cerrarla. Y si Él cierra la puerta, nadie puede abrirla. Los judíos aquí reclamaban, cierto, ser el pueblo de Dios por su descendencia étnica. Y es probable que producto de este reclamo, ¿cierto? Muchos cristianos en Filadelfia se sintieran desanimados, se sintieran en duda respecto de sí mismos, respecto de su calidad de hijos de Dios. Por eso es importante venir a Cristo resucitado. Y la duda quizás más grande que ellos podían tener o experimentar, lo que se puede implicar del texto, es si ellos verdaderamente tenían un lugar en la Nueva Jerusalén. Y aquí lo segundo que el texto nos dice, ¿cierto? Es que hay una puerta abierta. Dice el verso 8: yo conozco tus obras. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, aunque tienes poco poder. Eso es importante. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? Tenemos que decir que Jesús conoce a los suyos y de manera independiente en el contexto particular de la iglesia de Filadelfia, de la afirmación que hacían esos judíos, a el que verdaderamente nos tiene que reconocer es Jesús. Él es el verdadero Mesías y Él es quien determina, como dijimos recién, quiénes van a entrar a la Nueva Jerusalén y no nuestro origen étnico. Amén. Solo a través de Jesucristo tenemos salvación. Y a modo de aplicación y de ver esto de manera más cercana, permítame leerle un párrafo de la página 90 del libro. Dice, lamentablemente, muchos cristianos profesantes tratan de cerrar la puerta del reino a otros seguidores de Cristo. Tal vez eres un cristiano nuevo y alguien te plantea que no puedes ser un cristiano verdadero a menos que experimentes una segunda bendición o el bautismo del Espíritu. Quizás tienes una iglesia joven y un grupo de creyentes se une a ti y comienzan a señalar que no puedes ser cristiano verdadero a menos que tus hijos reciban una educación en casa. Estos cristianos, entre comillas, superiores, pueden sugerir cualquier cantidad de cosas que tú debes hacer o creer para ser un cristiano real. Un punto de vista específico sobre la edad de la tierra, los dones espirituales, los 5 puntos del calvinismo, los 5 puntos del arminianismo, convicciones particulares sobre el alcohol, los tatuajes y fumar, el entretenimiento en general, el sabbat o el día del Señor, etcétera. Básicamente, lo que hacen es cerrar la puerta del reino a aquellos que difieren de ellos en sus creencias. No los escuches. Jesús, más que cualquier otra cosa, es igual a herejía. O sea, ese es el término. Jesús más cualquier otra cosa, como exigencia, es igual a herejía. No podemos agregar nada a la obra de Jesús, que hizo todo para nuestro favor. Si has confiado en Cristo,
Él te ha abierto la puerta del reino y nadie puede sacarte. Y eso entonces a modo de aplicación en lo que dice el texto. Entonces, lo que expone un poco el pastor Juan es que hay una óptica legalista, ¿sí? De quienes quieren imponer asuntos que no son escriturales, ¿cierto? Tal como lo hacían los fariseos en su tiempo, y los judaizantes en específico, para alcanzar salvación. Y respecto al legalismo, hermano, es algo de lo cual nosotros también tenemos que cuidarnos mucho. El legalismo está a las puertas del corazón de cualquiera de nosotros y, y no nos va a costar mucho, después de caminar un tiempo en Cristo, empezar a poner nuestros propios criterios respecto de lo necesario para acercarse al Señor y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Am, Luego dice, aunque tienes poco poder, esta era la realidad de la iglesia en Filadelfia, eran pequeños, eran débiles, tenían poco vigor, poca influencia en el mundo, y a pesar de ello, el Señor les declara, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿De qué se agrada a Jesús? El autor nos dice aquí, lo que agrada a Jesús no es el tamaño de nuestra congregación, ni las cifras en nuestro presupuesto, ni el alcance de nuestra influencia. Lo que agrada a Jesús es la fidelidad. Y esta es una excelente noticia, ¿no? Que yo creo que la mayoría de nosotros quizás sabemos, pero para congregaciones pequeñas como la nuestra, esto es una excelente noticia. No es lo poderoso en términos de infraestructura, de influencia, de diplomas que podamos ostentar, sino que lo más importante es que podamos ser fieles al Señor. Hay situaciones que nos desaniman, ¿cierto? Como líderes y como miembros de una congregación, y podrían llevarnos a preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente, si tal vez yo en particular como pastor no lo estoy haciendo bien, soy un pastor fracasado, si debemos hacer algo más honesto que solo predicar y vivir la palabra. Quizás es necesario hacer más cosas de manera de conseguir propósitos o objetivos de manera más expedita. Yo pensaba acá, necesitamos un lugar propio para poder crecer, para desarrollarnos. Son muchas preguntas y muchas situaciones que a nosotros en particular como iglesia local podríamos muchas veces hacernos y si pensamos mucho en ello, podría llegar incluso a desanimarnos, ¿cierto? Y eso nos puede llevar a caer en la trampa eh, de dudar, ¿sí? De uno mismo, tal como es el problema que se enfrenta acá. Y eso nos va a llevar a compararnos. O sea, una vez que se ha instalado este sentimiento, ¿no? De que nos faltan cosas, que nos faltan espacios, etcétera. Entonces, eso nos va a llevar a compararnos con otras iglesias, con otros pastores, y eso acarrea desánimo y muchas veces hasta incluso deserción, abandono, ¿no? Dejar el camino, dejar la iglesia. El mensaje a Filadelfia entonces nos recuerda esto, amados hermanos, iglesia, que nuestro estatus como cristianos está firme en el Señor y que Él se complace de nuestra fidelidad, no del éxito exterior de una iglesia. Jesús es el responsable de abrir y de cerrar la puerta, por lo tanto, él es también quien da el crecimiento de manera soberana a quien Él decide. Pero tal vez si pudiese yo decirlo de otra forma, es que el crecimiento no es necesariamente el estándar. Amén. Puede haber una iglesia fiel y va a seguir por propósito de Dios siendo una iglesia pequeña. ¿Sí? Más adelante también hay un apunte bien gráfico, bien ilustrativo en eso. Nosotros somos llamados a ser fieles y solo Jesús puede hacernos fructíferos. Eso es importante, porque la tendencia nuestra es querer ser fructíferos a cualquier costa. Y es por eso que muchas veces las iglesias evangélicas caen en, en traer todo lo necesario, todo lo que haga falta, para llamar la atención de las personas, ¿sí? Para atraerlos, para que se queden. Y muchas veces toda esa organización, toda esa logística, puede sin ningún problema traspasar lo que el Señor nos ha provisto como elementos que Él permite. Y tal vez lo más lamentable es cuando incluso se llega al punto de olvidar el Evangelio y podemos tener un lugar con varios cientos de personas
y un lugar que se llama iglesia cristiana o iglesia evangélica, pero sin el evangelio, lo que es pragmatismo puro en el fondo, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso nosotros también. La pregunta que sobresale, ¿no? ¿Eso mejorará en algún punto esta situación? Y el autor nos describe en el capítulo, perdón, en el versículo 9 la reivindicación. Y si nosotros leemos el texto, nos podemos dar cuenta de eso. Dice, por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he amado. Si realmente hemos venido al Señor, no tenemos ninguna razón para dudar. Nuestra aceptación ante Él no se fundamenta en el tamaño de nuestra fe ni en el tamaño de nuestros ministerios. Se fundamenta únicamente en la vida, la muerte y la resurrección sustitutiva de Jesús, es decir, en el Evangelio mismo, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el mundo califica como exitosa, ¿sí? Si no lo obtenemos, si no lo alcanzamos, no nos tiene que hacer dudar, porque nosotros como iglesia local, nosotros como creyentes particulares, estamos completos en el Señor, en Cristo. Luego la confirmación, ¿cierto? La iglesia de Filadelfia podía parecer débil al examen del mundo, sin embargo Jesús la encuentra victoriosa y dice que le va a entregar una corona. Esa corona en el contexto representaba lo que recibían los atletas victoriosos en la antigüedad y nos recuerda a nosotros que no debemos estar preocupados por ganar reconocimiento, pues el Señor Jesucristo mismo lo ganó por nosotros, tal vez de una manera distinta a la que nosotros logramos concebir. Leamos un pequeño párrafo otra vez en la página 94. Esta confirmación es lo único que vale en el juicio final. Jesús promete que a todo aquel que permanece fiel y ha guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en ella. El verso 10. El juicio final vendrá sobre todos los que viven en la tierra, todos los que rechazan a Jesús, ya sean judíos o gentiles. Para aquellos cuya ciudadanía ya está en el cielo, nuestro pecado ha sido juzgado en Jesús, por lo que seremos guardadores de este juicio, perdón, guardados de este juicio final. Hasta entonces, Jesús promete estar con nosotros en nuestras luchas, sufrimientos y ayudarnos a superarlos. Hay otro elemento, ¿cierto? Que dice acá el texto, podríamos preguntarnos, ¿y qué tenían que hacer los de la iglesia de Filadelfia? ¿Qué tenemos que hacer en consecuencia nosotros? El texto dice, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenemos, hermano? ¿Qué es lo más valioso que una iglesia puede tener? Otra vez, no es la infraestructura, no es el local, no son los títulos que pueda tener el pastor o el liderazgo. Lo más valioso que tenemos es Cristo y el Evangelio. Eso es lo más valioso. No importa el reconocimiento de nuestros nombres, Jesús vendrá y nos dará un mejor galardón, una corona de victoria que nadie puede quitarnos. Y eso es maravilloso. Luego, también seguridad eterna. Frente a las dudas, en la iglesia en Filadelfia, Jesús promete seguridad eterna en la nueva Jerusalén. Y leemos en el verso 12, al vencedor le haré una columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Bueno, solamente para aclarar esto, la columna nos ilustra la permanencia de Dios, ¿sí? O más bien la permanencia que Dios nos garantiza. Decía el autor que en Filadelfia aparentemente había muchos terremotos y la gente estaba muy acostumbrada, producto de esto, a abandonar sus casas cuando esto ocurría y después volver y estaba todo, digamos, como está después de un terremoto, todo en el suelo, todo destrozado. Entonces, él aplica este elemento de la columna a eso, a ese contexto original, ¿no? Una columna, algo firme, algo estable. Eso nos está garantizando el Señor. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Eh,
una comunión íntima con Dios. Y nos recuerda también que nosotros pertenecemos al Padre y que llevamos su nombre, ¿cierto? El nombre de mi ciudad, la Nueva Jerusalén, afirma nuestra ciudadanía celestial. Tendremos, por lo tanto, seguridad eterna, comunión íntima y permanente con el único Dios verdadero y santo de todas las cosas. Voy a leerles otro fragmento de acá del libro. Es posible, al igual que los cristianos de Filadelfia, que tú te sientas rechazado, solo, irrelevante, desanimado o incluso dudoso en cuanto a tu salvación. Este mensaje tiene el propósito de alentarte, de disipar tus dudas y transmitirte la permanencia y la seguridad eterna de la salvación en Cristo. Una salvación que no te puede ser quitada. Hemos hablado bastante de esto estas últimas semanas, en específico también en el sermón del domingo. Esas son buenas noticias para todos los cristianos del mundo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya estamos finalizando, el capítulo resultó bastante corto, pero antes, algo que está incluido en este capítulo, no sé cuántos conocen o han escuchado de Charles Spurgeon, un predicador inglés que, bueno, se le conoce como el príncipe de los predicadores. Él, en su contexto, esto es muy llamativo porque donde no habían sistemas de micrófono, sin embargo, donde él reunía más personas, llegaban a haber 3.000 personas, e incluso gente quedaba afuera esperando. Si no estoy mal en este dato, quizás alguien me lo puede confirmar, pero creo que incluso en ese tiempo, para entrar a los templos, o en específico al templo de Charles Spurgeon, donde él predicaba, no es que el templo fuese de él, incluso se pagaba una especie de ticket. Entonces se reunían muchas personas a oírlo y muchos otros quedaban afuera. Am, pero es particular la conversión de Charles Spurgeon y yo quiero compartírsela. Yo la había escuchado otras veces, pero quiero compartírselas porque es interesante cómo él llega a convertirse, cómo él llega a Cristo. Dice, en 1850, a la edad de 15 años, un Charles Spurgeon, aún no convertido, se dirigía a su iglesia habitual, cuando una tormenta de nieve lo obligó a buscar refugio en una pequeña iglesia metodista primitiva en Inglaterra. Al pastor de esta iglesia le fue imposible asistir debido a la tormenta, por lo que un predicador novato se levantó y comenzó a predicar sobre Isaías 42:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Como el predicador novato no era un hombre de gran elocuencia, repitió el texto una y otra vez y luego se volvió hacia Spurgeon y le rogó directamente, joven, vuélvete a Jesucristo. Al relatar los acontecimientos de aquella tarde, Spurgeon expresó, allí mismo la nube desapareció, la oscuridad se disipó, y en ese momento vi el sol, y podría haberme levantado en ese instante y haber cantado con el más entusiasta de ellos sobre la preciosa sangre de Cristo. Y esta historia es interesante porque nos ilustra eh, tal vez los dos ámbitos de los que hemos estado hablando. Cómo Dios puede hacer uso de una iglesia eh, tal vez al criterio de los hombres insignificante, pero soberanamente Dios la utiliza como un medio para llamar a un hombre como Charles Spurgeon, para que él en el fondo se convierta al Señor. Y luego, bueno, son conocidas todo lo que Spurgeon dejó, ¿cierto? Como material, sus predicaciones, etcétera. Y también nos muestra que iglesias fieles y pequeñas son usadas por Dios y que Dios, tal vez, no siempre, tampoco es norma, puede querer utilizar iglesias pequeñas para propósitos de mayor alcance. Esta es una idea interesante, ¿no? Dice, la fidelidad y la fecundidad van de la mano, pero no siempre en la misma iglesia. Y eso debemos entenderlo, ¿ven? Debemos sacarnos, si usted me lo permite, de nuestra cabeza esa idea de éxito que muchas veces hemos importado, tal vez mirando lindos ministerios, lindas iglesias, pero que no es necesariamente la norma y no es necesariamente lo que Dios quiere hacer con nuestra realidad de iglesia local. Por lo tanto, tenemos que servir gustosos al Señor, porque en Jesucristo, tal como lo hemos dicho a la luz de este capítulo,
Estamos completos, hermanos. Estamos completos, sí. Estamos, en el fondo somos siervos a los propósitos de Dios, sea cual sea el escenario que Él nos quiera poner y llevar. Lo que no quiere decir que no estemos tratando de hacer las cosas mejor. Por supuesto que sí. Tenemos que hacerlo. Tenemos que servir a Dios con excelencia en los medios, posibilidades, tiempos que cada uno de nosotros cuenta. Termino con esto. Página al final. Entonces, ya sea que Dios nos conceda ser fructíferos o simplemente nos llame a preparar el terreno para aquellos que vendrán después de nosotros, recuerda que Él no mide el éxito como nosotros. No obstante, Él sí honra la fidelidad ahora y en la eternidad, independiente de cómo se vean los resultados externos. Así que mantente fiel, pues nunca sabrás con toda certeza en qué Dios podría complacerse en usarte. Así damos por terminado este capítulo 6, dudar de uno mismo.